Iniciamos nuestro análisis con una pregunta que, de buenas a primeras parece casi anacrónica. Sí. ¿Cuál? Pues, ¿por qué el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, que es el guardián de la ortodoxia vaticana, publica ahora, en pleno 2025, una nota doctrinal tan específica, tan detallada, sobre los títulos de la Virgen María? Claro, no parece un tema de urgencia máxima. Exacto. Pero tenemos aquí el documento. Mater Populi Fidelis, Madre del Pueblo Fiel. Y la respuesta es rabiosamente contemporánea. Este texto no nace de un debate académico en un despacho. No, para nada. Responde a una avalancha real de consultas, de propuestas que han llegado a la Santa Sede. Y aquí está la clave. Muchas de estas ideas se han impulsado con una fuerza tremenda en redes sociales. Campañas, recogidas de firmas online. Justo. Grupos que piden nada menos que se definan nuevos dogmas marianos. Así que nuestra misión hoy es desentrañar ese equilibrio tan delicado que busca el texto. El equilibrio entre la devoción y la doctrina, ¿no? Eso es, cómo guiar esa devoción popular tan profunda a María sin que eclipse ni por un segundo la centralidad absoluta de Cristo. No es un texto para corregir, sino más bien para encauzar. Exacto. La palabra clave es encauzar. Y para hacerlo, el documento pone una cosa sobre la mesa desde el principio. Un eje. ¿Un marco de referencia? Justo. Y ese eje es la maternidad de María. No su poder, no sus privilegios de forma aislada, sino su rol como madre de los creyentes. Esa es la lente para leer todo lo demás. Entiendo. Y es importante decirlo. El objetivo no es enfriar el amor a María, para nada. Al contrario, busca darle una base más sólida, más profunda, mostrando que su cooperación en la salvación no es un invento tardío, que ya estaba ahí. Que tiene raíces en las escrituras, en la tradición más antigua, pero siempre, y esta es la línea roja que no se puede cruzar, salvaguardando el misterio de Cristo como el único mediador y redentor. Vale, vamos a desgranar esto porque has usado una palabra que es el corazón de todo el debate: cooperación. A primera vista puede sonar a que ella es una socia en la empresa de la salvación. El documento deja claro que no es una colaboración entre iguales, pero entonces, ¿cómo se entiende eso teológicamente? Es una pregunta fundamental, y el documento se esfuerza mucho en mostrar que esta idea no es una concesión a la piedad, sino que viene de la propia revelación, pues se remonta, fíjate, hasta el Génesis, al capítulo 3, versículo 15, el famoso protoevangelio. La primera promesa de salvación. Exacto. Tras la caída, Dios promete a una mujer cuya descendencia aplastará la cabeza de la serpiente. La tradición siempre ha visto ahí una prefiguración de María. Participando desde el inicio en esa promesa. Desde el mismísimo inicio. Y esa palabra, mujer, no es casual. Es la misma que usa Jesús en momentos clave. Claro, el Evangelio de Juan. Precisamente. El documento traza una línea directa. Jesús la llama mujer en las bodas de Caná, al inicio de su vida pública, y de forma crucial en el Calvario. Al final. Y ahí, en el Calvario, ocurre el momento decisivo. Juan 19. Jesús mira a su madre y al discípulo y dice: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Y luego al discípulo: «Ahí tienes a tu madre». Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. Eso es, el documento insiste en que esto no es una anécdota sentimental, un hijo preocupándose por su madre. No, es parte del cumplimiento del plan de Dios. Tiene un peso salvífico. Inmenso. En ese momento su maternidad se expande a toda la Iglesia que está representada en ese discípulo. O sea que su cooperación no es tanto un hacer, sino un ser. Ser la madre. Su papel es maternal. Ese es el núcleo. Su cooperación es a través de la obediencia de su fe, su sí, y de esta maternidad espiritual que recibe al pie de la cruz. Y esto se refuerza, como dice el texto en el Apocalipsis, en el capítulo 12. La mujer vestida de sol. La misma que da a luz al Mesías y que es madre también del resto de sus hijos. Los padres de la Iglesia como San Agustín lo vieron clarísimo. La llamaron cooperadora por eso, por haber unido su voluntad a la de Dios. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque de esa idea de cooperación han salido títulos, los títulos que están en el centro de esas campañas que decíamos. Exacto. El documento aborda directamente el más polémico: corredentora. Suena potentísimo, casi divino.
pero el texto dice que es el más problemático. ¿Por qué? ¿Por qué tanto rechazo? Pues lo fascinante es que no es un título nuevo. Aparece en el siglo XV. Y sí, algunos papas lo usaron esporádicamente, pero en documentos de menor rango. Nunca en un concilio o en una definición dogmática. Nunca. Y ese es un dato decisivo. El problema fundamental, según explica Mater Populi Fidelis, es muy claro. El prefijo co. Una sola sílaba. Una sílaba que puede crear un problema teológico enorme, porque co puede sugerir una igualdad, una colaboración en el mismo plano entre ella y Cristo, y teológicamente eso es imposible. Hay un solo Redentor, punto. Pero la gente que promueve este título imagino que no buscan crear una herejía. Su intención es de máximo honor. ¿Cómo aborda el documento esa brecha entre la intención y el rigor? Sí, la aborda. Reconoce la buena intención, pero es muy firme en la corrección. Y para eso no da una opinión nueva, sino que recoge las intervenciones más autorizadas de las últimas décadas. ¿Y son? Por ejemplo. Cita al cardenal Joseph Ratzinger, el futuro Benedicto XVI. Ya en 1996, la Congregación para la Doctrina de la Fe recibió una petición formal para definir este dogma. ¿Y la respuesta? Un negativo rotundo, firmado por Ratzinger. Espera, ¿estamos diciendo que el futuro Papa Benedicto XVI no solo lo desaconsejó, sino que le dio un portazo en toda regla? Un portazo en toda regla. Y no se quedó ahí. Años más tarde, ya como Papa, lo calificó públicamente de vocablo erróneo. Erróneo. Esa palabra en lenguaje vaticano pesa muchísimo. 1 tonelada. No es impreciso o mejorable. Es erróneo, porque se aleja del lenguaje de las Escrituras y los padres. Y por si fuera poco, el documento también cita al Papa Francisco. Que ha sido aún más directo, si cabe. Mucho más. Ha dicho que María jamás se presentó como corredentora, sino siempre como discípula. Y tiene una frase lapidaria: el Redentor es uno solo y este título no se duplica. Con esos antecedentes, el veredicto del documento era previsible. Tajante. Su uso es siempre inoportuno. Entendido. Inoportuno es casi un eufemismo. Ahora, has mencionado la palabra mediación al hablar de Cristo. Y sin embargo, mediadora es un título muy común para Marián. Sí, lo es. ¿Cómo resuelve el documento esa contradicción aparente? Porque la Biblia, en la primera carta a Timoteo, es tajante. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús. Aquí el documento tiene que hacer una distinción teológica muy fina, pero es crucial. Se enfrenta a ese texto de San Pablo, que es absoluto. La mediación de Cristo es única, es perfecta, no necesita nada ni a nadie. Vale. Sin embargo, el texto explica que esta mediación única no es exclusiva, sino inclusiva. Un momento. Si la Biblia dice que hay un único mediador y la teología dice que su mediación es inclusiva, a alguien un poco escéptico le podría sonar a que se está forzando la máquina. A una justificación a posteriori ya. Exacto, para encajar una devoción que ya existe. Es una objeción lógica, y el documento la anticipa. La clave es que la mediación de Cristo no es la de un simple intermediario, es la fuente de todo bien, y su poder es tan grande que no anula nuestra capacidad de actuar, sino que la potencia. La hace posible. Nos hace capaces de participar de forma subordinada en su obra. Por ejemplo, un sacerdote perdona los pecados, pero solo Dios perdona. De forma análoga, la mediación de María no es paralela ni alternativa, es participada, depende totalmente de la de Cristo. Y su naturaleza es, de nuevo, maternal. Siempre. Por eso el ejemplo de las bodas de Caná, que el texto resalta, es perfecto para ilustrarlo. Claro, ahí se ve muy bien. María no obra el milagro, no convierte el agua en vino. Su mediación tiene dos movimientos. Primero, presenta la necesidad a su hijo. No tienen vino. Y segundo, nos orienta a todos hacia él. Haced lo que él os diga. Intercede y guía. Esa es la esencia. No se pone en medio como una barrera, sino como un puente que siempre, siempre conduce a su hijo. Esa idea de conducir hacia me lleva a otro título. Madre de la Gracia. Suena precioso, muy poético, pero el documento también advierte de que puede ser malinterpretado. ¿Cuál es el peligro aquí? El riesgo es sutil, pero teológicamente muy importante. Es el de imaginar la gracia como si fuera, pues, no sé, un fluido divino, una sustancia. Como si Dios se la diera a María para que ella la reparta. Exacto,
como si tuviera que pasar por sus manos para llegar a nosotros. Y esa imagen, aunque nazca de una gran devoción, puede comprometer la relación directa, personal, que Dios quiere tener con cada persona. Pero para mucha gente esa es la belleza de la devoción mariana, sentir que tienes una abogada, una madre, a la que acudir. Si decimos que ella no distribuye la gracia, ¿no se enfría un poco esa relación? Al contrario, se purifica para hacerla más verdadera. Y aquí el documento se pone muy profundo, recurre a Santo Tomás de Aquino. Palabras mayores. Sí, explica que la gracia santificante, la que nos transforma por dentro, implica una acción que solo Dios puede hacer. Aquino usa un verbo en latín, illabi, que significa deslizarse dentro, penetrar. Entrar en el alma. Solo Dios puede illabi en el núcleo más íntimo del alma para divinizarla. Ninguna criatura, ni siquiera María, puede conferir la gracia en ese sentido estricto. Sería atribuirle un poder divino. Entonces, si no confiere la gracia, ¿cuál es su papel exactamente? Su papel es dispositivo. Esta es la palabra técnica clave. No causa ni distribuye la gracia, pero con su intercesión y su ejemplo nos ayuda a disponernos para recibirla. ¿Como un jardinero que prepara la tierra? Esa analogía es perfecta. El jardinero prepara la tierra, la riega, quita las malas hierbas. No hace crecer la planta. Eso solo puede hacerlo el sol, pero su trabajo es indispensable. María nos prepara, nos abre el corazón. Por eso el documento prefiere otros títulos. Prefiere y recomienda títulos como Abogada de Gracia, porque intercede por ella. O el que usó el Concilio Vaticano II, que es teológicamente exacto, Madre en el orden de la gracia. Si conectamos todos los puntos, el gran mensaje de Mater Populi Fidelis no es quitarle importancia a María, sino todo lo contrario. Es situarla en su verdadera grandeza. No como una casi divinidad o la directora de una oficina celestial de favores, sino en su relación única y perfecta con Cristo y con nosotros. Exactamente. De hecho, el documento, citando a San Agustín y al Papa Francisco, afirma que su mayor grandeza, su título más alto, es ser la primera y la más perfecta discípula de Cristo. La que mejor ha aprendido de su Hijo. El modelo de fe. Y esta perspectiva, lejos de chocar con la piedad popular, la ilumina. El documento la valora muchísimo. Me gusta esa conexión. A veces parece que la teología y la fe del pueblo van por caminos separados. El texto insiste en que no. Afirma que el pueblo fiel, con su intuición, no separa a la María Reina del Cielo de la humilde mujer de Nazaret. Y pone un ejemplo precioso. El de San Juan Diego en México. La Virgen de Guadalupe no se le aparece como una diosa lejana. Se dirige a él llamándole «hijito mío el más pequeño». Esa ternura la hace increíblemente accesible. Y maternal, justo. Y el texto termina con una descripción que es casi un poema sobre las peregrinaciones. ¿Sí? Es una cita de la Conferencia de Aparecida. Es bellísima. Dice: «El amor se detiene, contempla el misterio, lo disfruta en silencio. La súplica sincera es la mejor expresión de un corazón que ha renunciado a la autosuficiencia». Exacto. Es un reconocimiento de que en la devoción popular hay una verdad teológica profundísima, la de la criatura que se sabe necesitada y se abre con confianza al amor de Dios, con María como madre en ese camino. En resumen, podríamos decir que Mater Populi Fidelis es una guía para admirar a María en toda su grandeza, sin eclipsar ni un ápice la gloria de Cristo. Totalmente. Una invitación a verla como la madre que nos acompaña y nos enseña a ser, como ella, discípulos siempre, siempre señalando a su Hijo. Y si conectamos esto con el panorama general, el documento nos deja con un pensamiento final muy potente. Habla de los variados rostros de María, el coreano, el mexicano, el congoleño, no como curiosidades folclóricas, Sino como algo más profundo. como auténticas formas de inculturación del Evangelio. Son la prueba de que el mensaje de Cristo puede florecer en cualquier cultura, reflejando la ternura paterna de Dios con los rasgos de cada pueblo. Y eso plantea una reflexión muy actual. Desde luego, en un mundo a menudo tan fragmentado por nacionalismos e ideologías, cómo la figura de una madre común que habla todos los idiomas y adopta todos los rostros puede ser un poderoso punto de encuentro. Un recordatorio. Un recordatorio de que la fe, en su esencia, se vive y se expresa en la rica y hermosa diversidad de los pueblos.